Ujú. Listo, ya estamos grabando. Listo. Eh, Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo 8, en la cual el tema es adquisición y conocimiento en el proceso de codificación. Quien expone, Javier Felipe Arango Bello, mi compañero, Brian Deney García. Los subtemas eran en total 6, la cual la primera era la codificación y su nivel de procesamiento, la segunda era modos y efectos en el aprendizaje, la tercera procesamiento de información compleja y comprensión, la cuarta esquemas mentales en el conocimiento y la quinta procesos metacognitivos y estrategias de memoria, y por último conclusiones. Entonces, según el autor, la codificación y sus niveles de procesamiento se refieren mediante la cual la información es convertida en una forma que puede ser almacenada en la memoria. Hay varios niveles de procesamiento que pueden afectar en formas que se codifican en información y por lo tanto cómo se almacenan y recupera posteriormente. Aquí se describen algunos de los niveles de procesamiento de la codificación. Me mencionaba el primero, la codificación superficial, que decía que este es el nivel de procesamiento implica la codificación de características superficiales y perceptuales de la información, como la forma, el tamaño, el color, el sonido, etc. Un ejemplo era recordar el aspecto de una palabra escrita sin prestar atención a su significado. La segunda era la codificación semántica. Este nivel de procesamiento implica la codificación de significados y comprensión de la información. La información se procesa de manera más profunda y se relaciona con el conocimiento. El conocimiento, el conocimiento previo y la experiencia, perdón. Un ejemplo era recordar el significado de una palabra y relacionarlo con otras palabras o conceptos similares. De terceras nos hablabas la codificación elaborativa. Este nivel de procesamiento implica la codificación profunda y significativa de la información mediante la creación de conexiones con otros conocimientos, elaboración de historias o asociaciones. Un ejemplo era recordar una lista de palabras al crear una historia o la relación entre ellas. Cuarta, codificación espacial. Este nivel de procesamiento implica la codificación de la información basada en una educación espacial, como la posición de un objeto o eventos. Por ejemplo, recordar la ubicación de un objeto o habitación de la secuencia en un evento recorrido. Y por último, quinta, que era la codificación temporal. Este nivel de procesamiento implica la codificación de la información basada en la secuencia temporal de los eventos, como el orden que ocurrieron los eventos o la duración durante un tiempo. Un ejemplo que nos mencionaba el autor era recordar la secuencia de eventos en una historia o duración de una actividad. En general, cuanto más profunda sea la codificación de la información, más fácil será su recuperación y recuento posterior. La segunda parte nos hablaba sobre los modos y efectos en el aprendizaje, según el autor. Manuel Rivas Navarro, que es el autor, describe varios modos y efectos en el aprendizaje que influyen en la forma en que se adquieren y retienen el conocimiento. Algunos de ellos eran modo de repetición, que nos dice que esto implica la repetición mecánica de la información sin comprensión profunda. El efecto de este modo es un aprendizaje superficial y de corta duración. Modo significativo. Este modo implica la comprensión y la conexión de la nueva información con el conocimiento previo. El efecto de este modo es un aprendizaje más profundo y duradero. Modo de organización. Este modo implica la organización de la formación en categorías o esquemas que facilitan su comprensión y recuperación posterior. El efecto de este modo es una mejor estructuración del conocimiento y una mayor facilidad para recordar y aplicar la información. Y por último, modo de elaboración, donde nos menciona que este modo implica la creación de relaciones significativas entre la nueva información y el conocimiento previo, así como la generación de ejemplos o analogías que ayuden a comprender la información. El efecto de este modo es un aprendizaje más profundo y duradero.
debido a que si como una mayor capacidad puede transferir la información a situaciones nuevas. Prácticamente en resumen nos dice que el modo en que se procesa la información afecta directamente al aprendizaje y los modos de la repetición y los significados, perdón, tienen efectos opuestos en la duración y profundidad del aprendizaje. Además, el modo de organización y el modo de elaboración pueden mejorar significativamente la comprensión y la transferencia del conocimiento. Eh, la tercera, será bajar. La tercera, el tercer subtítulo nos hablaba sobre el procesamiento de información compleja y comprensión. Eh, el autor nos decía que en este sentido describe varios aspectos que influyen en el procesamiento de información compleja y que pueden afectar el aprendizaje. Algunos de ellos son, que en este caso eran 5, donde la primera era la capacidad de procesamiento, donde menciona que el procesamiento, la capacidad de procesamiento se refiere a la cantidad de información que se puede procesar al mismo tiempo. Las personas tienen una capacidad limitada para procesar información, por lo que el procesamiento de información compleja puede ser más difícil y requerir más tiempo. Perdón. Segundo, la carga cognitiva. Una carga cognitiva se refiere a la cantidad de recursos cognitivos que se requieren para procesar información. La información compleja puede tener una carga cognitiva alta, lo cual puede dificultar su procesamiento y retención. Por otro lado, la organización de la información, donde nos dice que se puede organizar la información para facilitar el procesamiento, para facilitar la complejidad y ayudar esta a estructurarlas y relacionarlas con el conocimiento previo. Si la información está desorganizada o desconectada, puede ser más difícil de procesar y de retener. Cuarta, la representación mental, donde menciona que la representación mental se refiere a la forma en que se codifica y almacena la información en la memoria. Sin la información compleja se representa de manera clara y significativa. Puede ser más fácil de procesar y retener. Y por último, la retroalimentación, donde nos pueden ayudar a procesar información compleja al proporcionar información sobre el desempeño, a ayudar y ajustar el proceso de aprendizaje. En general, el procesamiento de información compleja requiere más recursos cognitivos y puede ser más difícil y lento que el proceso de información simple. Sin embargo, la organización de la información, la representación mental y la retroalimentación puede facilitar el procesamiento y retención de información compleja. Listo. Continuando con la exposición, nos encontramos con los esquemas mentales en el conocimiento y la acción. Entonces, los esquemas son estructuras cognitivas que organizan los conceptos relacionados e integra acontecimientos pasados. Entonces, como los esquemas tienen diferentes niveles de abstracción y se utilizan en la percepción, comprensión y memoria. Estos esquemas mentales, por lo general, se dividen en dos, en marco y guión. El marco se refiere a todo el conocimiento conceptual, las escenas, las estructuras físicas, conjuntos articulados o fenómenos complejos. Y los guiones son esquemas de acciones habituales que se forman con la experiencia o la práctica deliberada. Entonces, por ejemplo, si digo que Juan vendió un caballo, como un esquema mental, se sobreentendería que alguien lo compró. ¿Qué pasa? Que los esquemas mentales se utilizan para rellenar huecos en la información. Por ejemplo, si Juan compró una casa, entonces se sobreentiende que se generan unos tipos de huecos. Y esos huecos son rellenados. Por ejemplo, que se tuvo que pagar la casa, que sería una forma de rellenarlo. Se tuvieron que recibir llaves, y ahí se rellena de otra manera. Y que tuvieron que firmar algún contrato o algo por el estilo. Luego,
como esquema de acción podría ser ir al restaurante. Es algo tan simple que se podría sobreentender y hacer de una manera más fácil. Los procesos metacognitivos y estrategia de memoria. Como proceso metacognitivo hace referencia al conocimiento que se tiene sobre el propio conocimiento y su capacidad para controlar y regularlos. Entonces, la metamemoria sería el conocimiento que tiene una persona sobre su propia memoria. Hacer el proceso introspectivo de qué tan buena memoria se tiene o qué tan mala memoria se tiene. Entonces, el conocimiento de esto significa el funcionamiento, las limitaciones y la efectividad sobre los procesos de codificación y retención, tendiendo a que se puede uno mismo subestimar o sobreestimar la propia capacidad de la memoria de uno. Entonces, la metamemoria tiene que ver con la precisión, con el contenido el contenido tiene que ser fácil y sobre el aprendizaje y el aprendizaje intencional. La metacomprensión es el conocimiento que una persona tiene sobre su propia comprensión. Incluye técnicas de procesamiento de información que favorecen la codificación y retención y la recuperación de esta misma información. Luego habla sobre las estrategias de memoria. Las estrategias de memoria se utilizan para adquirir y representar el conocimiento complejo, mientras que las estrategias particulares o memotécnicas se utilizan para codificar y retener información específica. Las memotécnicas son técnicas de memoria que se utilizan para codificar información concreta y datos que son objeto de aprendizaje asociativo de índole literal y repetitiva. En general, el conocimiento metacognitivo permite a los estudiantes controlar y regular sus propios procesos cognitivos para así mejorar su aprendizaje y el rendimiento de su memoria. Como conclusión, podemos decir que la adquisición del conocimiento es un proceso complejo que implica la codificación, el procesamiento y la retención de información. Los niveles de procesamiento, los modos de aprendizaje, la comprensión de esta información, los esquemas mentales que se generan y los procesos metacognitivos y las estrategias de memoria son todos factores importantes para el proceso de la retención y del conocimiento. Para mejorar la adquisición de conocimiento es importante utilizar técnicas de aprendizaje efectivas, como la representación, la elaboración y la organización. También es importante prestar atención a los factores externos que pueden afectar el aprendizaje, como el estrés y la falta de sueño. Con una comprensión clara de estos factores, podemos mejorar nuestra capacidad para adquirir y retener conocimientos de una manera efectiva. Eso sería todo por el capítulo 8 del libro. Muchas gracias.